La tierra no miente. Cuando colocamos las manos sobre ella, cuando la abrimos con cuidado, cuando la olemos después de la lluvia, estamos leyendo un libro escrito durante millones de años. Un libro que nuestros abuelos sabían interpretar sin necesidad de laboratorios ni análisis químicos costosos. Hoy quiero enseñarte a leer ese libro. Quiero que aprendas a conocer tu suelo con las manos, con la nariz, con la vista atenta, porque antes de decidir qué sembrar, antes de preparar la cama de siembra, antes de añadir cualquier enmienda, necesitas saber con qué tipo de tierra estás trabajando. Necesitas entender si ese suelo está vivo o necesita que lo despertemos. Cuando empecé en esto de la agricultura consciente, recuerdo cometer el error más común entre quienes se inician a querer sembrar sin conocer el terreno. Llegaba con mis semillas, con mis sueños de cosechas abundantes, y me encontraba con plantas que no crecían, que se enfermaban, que simplemente se negaban a prosperar. Y no era culpa de las semillas, ni del clima, ni de la falta de riego. Era que no había entendido algo fundamental. En cada suelo tiene su propia personalidad, su propia historia, su propia composición. Y sembrar sin conocer esa personalidad es como intentar conversar con alguien sin saber qué idioma habla. Hoy vamos a cambiar eso para siempre. Vamos a hacer algo muy sencillo, pero profundamente revelador. Vamos a tomar una muestra de tierra y vamos a leerla. No necesitas instrumentos costosos. Solo necesitas tus manos, un poco de agua, un frasco de vidrio y la disposición de observar con paciencia, porque la tierra nos habla constantemente. Solo tenemos que aprender a escucharla. Y cuando aprendes a escucharla, cuando realmente comprendes lo que tus manos están sintiendo, entonces puedes tomar decisiones acertadas. Entonces puedes elegir las plantas adecuadas, las enmiendas precisas, los momentos exactos para cada intervención. Comencemos con lo más básico en la textura. Toma un puñado de tierra de tu jardín, pero no de la superficie. Haz un pequeño hoyo de unos 15 o 20 centímetros de profundidad. La capa superficial puede engañarnos porque está expuesta al sol, al viento, a la lluvia. Queremos conocer la verdadera personalidad de tu suelo, esa que está debajo de la costra superficial. Saca ese puñado y obsérvalo con atención. ¿Ves cómo se ve? ¿Es oscuro o claro? ¿Tiene grumos o parece polvo? ¿Puedes distinguir partículas individuales? Esta primera observación visual ya nos está contando algo. Ahora humedece ligeramente esa tierra. No la empapes. Solo humedécela hasta que puedas trabajar con ella como si fuera masa de pan. Tómala entre tus manos y frótala. ¿Sientes una textura áspera, granulosa? Eso nos habla de arena. La arena la sientes, no hay forma de confundirla. Ahora aprieta la tierra húmeda formando una bola. Si la bola se deshace apenas la tocas, estás frente a un suelo muy arenoso. Si logras formar una bola que se mantiene unida, sigue apretando. Haz un cilindro, como si estuvieras haciendo una serpiente de plastilina. ¿Puedes hacer ese cilindro sin que se rompa? Este juego de manos tiene nombres científicos, pero lo importante es lo que tus manos están sintiendo. Si no puedes formar ni siquiera una bola, tu suelo es arenoso. Trina rápido, se calienta pronto en primavera, pero también pierde nutrientes con facilidad y requiere materia orgánica constante. Si formas la bola pero el cilindro se rompe antes de llegar a los 2 o 3 centímetros, estás ante un suelo franco arenoso. Si logras un cilindro de varios centímetros pero se agrieta al doblarlo, es franco. Si haces un cilindro largo y flexible que puedes doblar formando un círculo sin que se rompa, tienes un suelo arcilloso. Y si ese círculo se mantiene intacto sin agrietarse, la arcilla es realmente dominante. Pero la textura es solo el principio. Necesitamos entender también la estructura. Vuelve a tomar tierra, esta vez sin humedecerla, directamente del hoyo que hiciste. Obsérvala con atención. ¿Ves cómo se organiza? Un suelo vivo no es polvo suelto ni bloques duros. Un suelo vivo forma pequeños grumos, como migas de pan, que los científicos llaman agregados. Entre esos grumos hay espacios, poros diminutos por donde circula el aire y el agua. Si tomas un terrón y lo presionas suavemente, debería romperse en esos grumos más pequeños. Si se rompe en polvo, es señal de que la materia orgánica escasea. Si es tan duro que apenas puedes romperlo, puede haber compactación. Ahora quiero que hagas algo que puede parecer extraño, pero que es profundamente revelador. Huele esa tierra. Cierra los ojos y acércala a tu nariz. Un suelo sano huele a bosque después de la lluvia, a hongos, a vida. Ese olor característico, ese aroma a tierra mojada que tanto nos gusta, se llama geosmina y es producido por bacterias del género Actinomyces. Si tu tierra huele así, incluso estando seca, es una buena señal. Si huele a químicos, a humedad estancada o simplemente no huele a nada, puede haber desequilibrios. El olfato, ese sentido que tampoco usamos en el jardín, nos está hablando de la vida microbiana. Para confirmar lo que tus manos y tu nariz han percibido, vamos a hacer una prueba que requiere paciencia, pero que te dará información precisa. Toma un frasco de vidrio transparente de esos de conservas y llénalo hasta un tercio con la tierra que has extraído. Completa con agua hasta casi llenar el frasco. Añade una cucharadita de sal.
Esto ayuda a que las partículas se separen mejor. Tapa firmemente y agita con energía durante un par de minutos. Ahora viene la parte más importante, déjalo reposar durante 24 horas. No lo muevas, no lo inclines, solo obsérvalo de vez en cuando. Lo que verás al día siguiente es fascinante. La tierra se habrá separado por densidades. En el fondo se depositará primero la arena la más pesada. Sobre ella una capa más fina de limo. Y encima, la arcilla, que tarda más en sedimentarse. Si miras con atención, quizás veas materia orgánica flotando en el agua o formando una capa superficial. Mide cada capa, calcula sus proporciones y tendrás una lectura precisa de tu textura. Pero no te quedes solo con los números, observa el color. La arena suele ser clara, el limo más oscuro, la arcilla puede ser gris, rojiza o incluso negra, si hay materia orgánica asociada. Mientras esperas esas 24 horas podemos hacer otra prueba igualmente reveladora. Vuelve a tu hoyo, pero esta vez fíjate en las paredes. ¿Ves capas de diferentes colores? Eso es el perfil del suelo. La capa superficial, la más oscura, es donde ocurre la magia. Es el horizonte A, donde la materia orgánica se descompone y donde las raíces encuentran su alimento. Debajo un horizonte más claro, el B, donde se acumulan los minerales que el agua ha ido arrastrando. Y más abajo, la roca madre, el horizonte C, que todavía no es suelo, pero que con el tiempo lo será. Observar este perfil te dice mucho sobre la historia de tu terreno. Continuemos profundizando en esta lectura del suelo, porque lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo. Ahora que conoces la textura, la estructura y has iniciado la prueba del frasco, necesitamos entender algo aún más importante en la vida que habita esa tierra. Porque un suelo puede tener la textura perfecta, la estructura ideal, pero si no tiene vida, si esa vida está dormida o ausente, las plantas no encontrarán lo que necesitan para desarrollarse plenamente. La vida del suelo no se ve a simple vista, pero deja huellas que podemos aprender a reconocer. Toma otro puñado de tierra, esta vez de los primeros 5 centímetros, justo debajo de la hojarasca si la hay. Huélelo nuevamente, pero ahora frótalo entre las palmas. ¿Sientes esa sensación de terciopelo? Esa untuosidad que no es pegajosa como la arcilla, pero tampoco áspera como la arena. Eso que estás sintiendo es el olor y la textura de la materia orgánica en descomposición. Es el humus, es el verdadero tesoro del suelo. Los agricultores ancestrales llamaban a esto la manteca de la tierra porque sabían que ahí reside la fertilidad real, la que no viene de un envase sino de ciclos completos de vida y muerte. Ahora busca con la mirada, en ese mismo puñado, pequeños puntos blancos, filamentos finos como cabellos, diminutos seres moviéndose. Esos puntos blancos pueden ser huevos de insectos o colonias de hongos beneficiosos. Esos filamentos son las hifas de los hongos micorrízicos. Esos aliados invisibles que conectan las raíces con el suelo en una red de intercambio más antigua que los bosques mismos. Y si ves pequeños seres moviéndose, colémbolos, ácaros, diminutos escarabajos, estás de enhorabuena. Esa es la fauna del suelo, los ingenieros del ecosistema subterráneo, los que trituran la materia orgánica y la ponen a disposición de las bacterias y los hongos. Para confirmar la actividad biológica, podemos hacer una prueba sencilla, pero muy reveladora. Entierra un trozo de tela de algodón puro, un trozo de madera sin tratar y una hoja verde, a unos 10 centímetros de profundidad. Marca bien el lugar y espera 2 semanas. Pasado ese tiempo, desentiérralos con cuidado. Si el algodón está deshilachándose, si la madera muestra signos de descomposición, si la hoja ha desaparecido casi por completo, tu suelo tiene una comunidad biológica activa y saludable. Si todo está prácticamente igual, si no ves cambios, la vida microbiana es escasa o está inhibida por alguna razón. Observa también las plantas que ya crecen en tu terreno, tanto las que sembraste como las que llamamos malas hierbas. La naturaleza no pone plantas al azar. Cada especie silvestre que crece espontáneamente en tu suelo es un indicador, un mensaje que la tierra te envía sobre sus condiciones. El diente de león, con su larga raíz pivotante, suele aparecer en suelos compactados que necesitan que alguien los airee. El llantén de hoja ancha prefiere suelos pisoteados y duros. La ortiga, esa planta que tanto nos pica, es amante de suelos ricos en nitrógeno y en materia orgánica. El trébol nos habla de suelos con poca materia orgánica, pero con buena actividad biológica, porque él mismo fija nitrógeno. Aprender a leer estas plantas indicadoras es como aprender un nuevo idioma, el idioma que el suelo habla a través de sus habitantes vegetales. Cuando veas manzanilla silvestre, piensa en suelos compactados pero con cierto contenido de nutrientes. Cuando veas acedera, piensa en suelos ácidos. Cuando veas mostaza silvestre, piensa en suelos alcalinos, ricos en calcio. Cada planta es un termómetro, un medidor, una carta de amor o de advertencia que la tierra te envía. Y si no ves ninguna planta, si el suelo está desnudo, eso también es un mensaje. Es un suelo que necesita protección urgente.
que está perdiendo su vida porque el sol, el viento y la lluvia lo golpean sin piedad. Ahora que has hecho todas estas observaciones, que has tocado, olido, mirado y esperado, es momento de integrar toda esa información. Vuelve a mirar la prueba del frasco después de las 24 horas. Observa esas capas en la arena en el fondo, el limo en el medio, la arcilla arriba, la materia orgánica flotando o formando una capa superficial. Calcula sus proporciones. Un suelo equilibrado, lo que llamamos un suelo franco, tendría aproximadamente 40% de arena, 40% de limo y 20% de arcilla. Pero no te obsesiones con los números perfectos. La naturaleza rara vez es perfecta según nuestros estándares, y sin embargo produce bosques exuberantes en suelos que cualquier libro de texto calificaría como pobres. Lo importante no es tanto la textura exacta como entender cómo se comportará tu suelo. Si tienes mucha arena, sabes que el agua y los nutrientes se irán rápidamente y tendrás que aportar materia orgánica constantemente para retenerlos. Si tienes mucha arcilla, sabes que el drenaje será lento, que el suelo tardará en calentarse en primavera, pero también que retendrá nutrientes como un banco fiel. Si tienes mucho limo, tendrás un suelo fértil pero sensible a la erosión, que necesitará protección constante con coberturas vegetales. Y si tienes un equilibrio, enhorabuena, tienes un suelo generoso que responderá bien a tus cuidados. Con toda esta información, ya puedes tomar decisiones con fundamento. Ya no sembrarás a ciegas. Sabrás qué plantas se sentirán como en casa en tu suelo. Las zanahorias y las patatas aman los suelos arenosos. El arroz y los pastos disfrutan los arcillosos. La mayoría de las hortalizas prefieren los equilibrados, los francos. Pero más importante aún, sabrás qué necesita tu suelo para mejorar. Si es arenoso, necesitará aportes constantes de compost, acolchados gruesos que se descompongan lentamente, cultivos de cobertura con raíces profundas que retengan la materia orgánica. Si es arcilloso, necesitará materia orgánica que abra esos poros, que permita la circulación del aire, que alimente a las lombrices encargadas de realizar esa labor de ingeniería subterránea. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo fundamental. Cuando hablamos de mejorar el suelo, a veces pensamos en términos de corregir, de arreglar algo que está mal, pero el suelo no está mal. El suelo simplemente es lo que es, el resultado de miles de años de historia geológica, climática y biológica. Nuestra labor no es arreglarlo, sino acompañarlo en su proceso de evolución. Aportar materia orgánica no es corregir un defecto, es acelerar un proceso natural. Proteger el suelo con cobertura no es solucionar un problema, es imitar lo que la naturaleza hace en cada bosque, en cada pradera, en cada lugar donde el ser humano no ha intervenido. Cuando entendemos esto, cuando dejamos de ver el suelo como un simple soporte para nuestras plantas y empezamos a verlo como un organismo vivo, complejo, sabio, nuestra relación con la tierra cambia por completo. Dejamos de preguntarnos, ¿qué puedo sacar de este suelo? Y empezamos a preguntarnos qué necesita este suelo para estar sano. Y esa pregunta, esa simple pero profunda pregunta, nos coloca en una posición diferente. Nos coloca como aliados, como acompañantes, como guardianes, no como explotadores. Nos coloca exactamente donde nuestros abuelos y bisabuelos estaban, cuando trabajaban la tierra con respeto, cuando sabían que de la salud del suelo dependía su propia salud y la de sus hijos. Lo que hemos aprendido hoy es solo el principio de un camino fascinante. Cada vez que coloques las manos en la tierra, cada vez que observes cómo responde a tus cuidados, cada vez que una planta te muestre con su vigor que el suelo está contento, estarás profundizando en ese conocimiento. Porque leer el suelo no es un acto que se aprende una vez y ya. Es una práctica constante, un diálogo continuo, una relación que se construye día a día, temporada tras temporada, cosecha tras cosecha. Te invito a que lleves un cuaderno de campo, que anotes lo que tus manos sienten, lo que tu nariz huele, lo que tus ojos ven en cada rincón de tu jardín. Que tomes muestras en diferentes épocas del año, porque el suelo cambia con las estaciones, con la humedad, con la actividad biológica. Que compartas tus observaciones con otros, que preguntes, que dudes, que experimente, porque la agricultura consciente no es un recetario, no es un manual de instrucciones, es un camino de descubrimiento continuo, una danza con la vida en su expresión más fundamental. Si este contenido ha resonado contigo, o si sientes que hay un llamado a profundizar en esta forma de relacionarte con la tierra, te invito a formar parte de esta comunidad que estamos construyendo en Raíz Ancestral. Un espacio donde seguimos aprendiendo juntos, donde compartimos nuestras observaciones, nuestros aciertos y también nuestros errores, porque de ellos también se aprende. Donde recordamos que la sabiduría agrícola no es un invento moderno, sino un conocimiento ancestral que merece ser recuperado, practicado y transmitido. La tierra nos está esperando, con sus manos abiertas, con su paciencia infinita, con su sabiduría milenaria. Solo necesitamos aprender a leer sus mensajes, a interpretar sus señales, a responder con el mismo respeto con que ella nos entrega sus frutos. Y ese aprendizaje, ese reencuentro con lo esencial, es lo que compartimos aquí en cada video, en cada palabra, en cada gesto. Porque cuando cuidas el suelo, cuando realmente lo
lo entiendes y lo respetas, estás cuidando mucho más que un puñado de tierra. Estás cuidando la vida en todas sus formas, incluyendo la tuya propia. Nos vemos en la próxima, con las manos listas para seguir aprendiendo de la maestra más sabia de todas en la tierra viva.